Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Verdad con Caridad. Pues quiero comenzar con una frase que a todos nos tiene que poner a pensar. Los laicos comprometidos no existen. Es una enseñanza que el Concilio Vaticano II nos ha dejado, pero que muchas veces se ha interpretado incorrectamente y que el Papa Francisco, como veremos, pues explica muy bien. Primero pensemos qué son los laicos en la vida de la Iglesia. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 897 y siguientes, tiene el título Los fieles laicos, y el 898 ya habla de la vocación de los laicos. Entonces, los laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan en las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y que no son aquellos que han sido ordenados en el orden sagrado ni tienen el estado religioso reconocido en la Iglesia. La gran mayoría, el 99.9% de los miembros de la Iglesia son nuestros queridos laicos, seguramente la mayoría de los que nos están viendo. Por lo tanto, si son miembros de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues tienes que ser miembros que están sanos, que están funcionando. Cuando pues una célula no funciona dentro del cuerpo, se afecta a todo el cuerpo. Entonces no puede decir que haya laicos que sí son comprometidos, como decir esos son los buenos, y otros que son los comunes y corrientes. Más bien pensaríamos al contrario. Hay laicos que no se han comprometido a esa realidad de ser miembros vivos de la Iglesia, sacerdotes, profetas, reyes, que no han adquirido, no han asumido esa gran realidad de ser hijos de Dios y testigos del Evangelio. Eso es distinto. Porque los laicos tienen una vocación y muy clara y muy exigente y muy bonita, porque es lo que le da sentido a su esfuerzo en la vida, todos sus esfuerzos en la vida, en medio del mundo. Dice el numeral 898, tomando una cita de el documento Lumen Gentium 31 del Concilio Vaticano II, y dice lo siguiente: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas a Dios. Pues algo grandioso, o sea, ocuparse de su trabajo, ocuparse de su oficio, de su profesión, de sus estudios, de todo aquello que hace que una sociedad salga adelante, que el mundo de la ciencia, el mundo del deporte, el periodismo, de la investigación, todas las áreas de la sociedad. Los laicos son los que tienen que realizar esas tareas, pero ordenándolas según Dios, o sea, para la gloria de Dios. ¿Se imaginan ustedes que todos los laicos de la Iglesia Católica asumieran su papel de laicos? Pues entonces todas las tareas serían bien hechas, todos los trabajos serían honestos, todos los contratos serían correctos, en fin. Si ordenan todo según Dios, pues este mundo sería realmente una maravilla. Esa es la tarea de los laicos, porque ¿quién más va a cambiar el mundo? Sino ustedes, queridos laicos, que están en medio del mundo, con su familia, con su trabajo, con sus compañeros, con su universidad, su colegio. Para eso son laicos, porque ya son bautizados y tienen esa misión y esa tarea. Muy poca cosa haría la Iglesia teniendo unos cuantos sacerdotes y un papa que hable maravillas y nadie le hace caso. No estoy diciendo que no le estén haciendo caso, sino que eleven más sus corazones, su mente, y confronten si el trabajo que están realizando día a día lo hacen para ordenarlo según Dios, para crear una sociedad justa, honesta, donde los valores realmente sobresalgan, donde pues cualquier tipo de corrupción se corte y se elimine rápidamente. Miren lo que dice, y por eso pusimos el título de este programa: los laicos comprometidos no existen.
o no deberían existir, porque de hecho ya sabemos que muchos, incluso en el lenguaje muy habitual, en cosas de la iglesia, en reuniones, en conferencias, incluso se habla de laicos comprometidos, como por decir, hay unos que están más cerquita y que colaboran más. Miren cómo habla de claro el Papa Francisco. Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la iglesia y o en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. O sea, decimos que el laico comprometido es aquel que está aquí ayudando en la parroquia, metido en la sacristía, haciendo las lecturas del domingo, organizando las cosas que son propias de que le ayudan al sacerdote. Eso está bien y siempre van a hacer falta esas personas que tienen un poco más de disponibilidad, de tiempo y cualidades para hacerlo, por supuesto. Pero eso no quiere decir que sean los laicos comprometidos, dicho entre comillas. Miren cómo sigue diciendo el Santo Padre. Sin darnos cuenta, y esto es una carta que el Papa Francisco le escribió a un cardenal, pues para hablarle de toda la situación latinoamericana, dice: sin darnos cuenta hemos generado una élite laical, o sea, un grupito de escogidos, ¿no? Como los mejores, pero todo eso entre comillas, élite laical, ¿no? Como que los calificamos de que son los buenos, creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas. Y hemos olvidado y descuidado al creyente, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. ¿Qué es un laico comprometido? Pues es un laico que los domingos va a misa, que todos los días reza, que se confiesa con frecuencia, que comulga cada vez que va a misa, tiene su esposa, sus hijos, o tiene su esposo, tiene sus papás, sus abuelos, está ahí en medio de la sociedad, en medio de su familia, y está comprometido en vivir el Evangelio. Eso es un laico. Por lo tanto, todo laico debe ser comprometido. Pensemos en los laicos no comprometidos, ¿no? Aquellos que no van a misa, que no rezan, que ya se les olvidó hacer el bien, que les da pereza, que les da pena que los llamen católicos o que crean que son buenos porque tienen religión. En esos hay que ponerle pues mucha atención, porque también hay unos cuantos por ahí, entonces ellos sí son un grupo específico que no están viviendo bien su fe. Y dice el Papa, pues hemos creado una élite, un grupito de los buenos, de los elegidos, de los escogidos, ¿no? Que llamamos laicos comprometidos, y nos descuidamos de aquellos que muchas veces queman su esperanza en la vida cotidiana por vivir la fe, o sea, en medio de un trabajo, de una universidad, de un colegio donde son hostiles a la religión, donde si alguno lo descubren con algún elemento religioso, entonces se le burlan, entonces están luchando, viviendo su esperanza en medio de un mundo difícil, y a ellos los olvidamos. No es justo de parte nuestra, de parte de los sacerdotes, de los ministros, de los demás fieles laicos. Nadie debe andar solo, por eso estamos viendo la sinodalidad. Y entonces, y lo seguiremos viendo en el próximo programa, nos damos cuenta que eso de laicos comprometidos es un título inadecuado, y más bien debemos ser todos buenos laicos, todos, y evitar ser esos laicos no comprometidos. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.